Buenos días, cuando son las 9:30 del 16 de diciembre de 2025, damos comienzo a la sesión plenaria extraordinaria del mes de diciembre. Que consta de 4 puntos del orden del día. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. No, sobre el acta nada. Se aprueba entonces por unanimidad. En el punto número 2, propuesta de incorporación al Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios y concreción actuaciones, expediente 401-2025. Tienen la palabra, bueno, le explico un poco al final lo que es como siempre el plan provincial, que se dedica, son 95.000 euros y normalmente se dedica a gasto corriente y de personal. Tienen la palabra el portavoz del Partido Popular. Nada, bueno, que no, si se diga gasto corriente y eso, a obra y eso... Ahora vamos por otro lado. También algunas, en el gasto corriente también entra algo de obra y demás. Vale. Bueno, pues se aprueba por unanimidad también. En el punto número 3, presupuesto municipal para 2026. Pues paso a detallar un poco todos los capítulos, tanto los ingresos como los gastos. En el capítulo de ingresos, en el capítulo número 1, que son impuestos indirectos, tendríamos 258.000 euros. En el capítulo 2, que son impuestos indirectos, serían 15.600. En el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros, serían 254.500. En el capítulo 4, transferencias corrientes, serían 577.545,10 céntimos. En el capítulo 5, de ingresos patrimoniales, sería un total de 30.159,75. Capítulo 6, enajenación de bienes reales, de inversiones reales, perdón, serían 100 euros. Capítulo 7, transferencia de capital, 63.000 euros. Y en el capítulo 9, total del pasivo financiero, serían 0 euros. Lo que hace un total de presupuesto, en la estimación que tenemos, de 1.198.904,85. Eso en cuanto a ingresos. Y en cuanto a gastos, como veo, son más chicos. En el proyecto de gastos, en el presupuesto, en el capítulo 1, que sería el capítulo de personal, serían 546.000,51. En el capítulo 2, gastos en bienes corrientes, serían 563.000,63. En el capítulo 3, gastos financieros, serían 1.540. Capítulo 4, transferencias corrientes, 22.250. Capítulo 6, inversiones reales, 66.000 euros. En el capítulo 7, 0 euros. Y en el capítulo 9, pasivo financiero, 0 euros. Lo que arrojaría un total de presupuesto de gastos de 1.198.904,85 céntimos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, pues empezando por los ingresos, vemos que efectivamente que a pesar de las jubilaciones, ha habido 5 jubilaciones prácticamente este año, el saneamiento de la deuda, que ya no se paga la deuda, pues seguimos notando que la recaudación prácticamente, la estimación es la misma. Es más, este año subiría 6.000 euros más la recaudación, ¿no? Sí, los ingresos son los que hay, no se trata de que se hayan jubilado, los ingresos son los mismos, se jubile personal o no se jubile. Luego sí, en los gastos sí sería diferente. Pero que se podría haber mirado si se puede hacer una bajada de impuestos. Yo creo que ya probamos hacer una que no ha ido bien, por decirlo de alguna forma, ya lo vimos en el pleno anterior, y ahora mismo pues digamos que se mantiene, no hay posibilidad, porque si al final necesita bajar impuestos y ahora cuando llegue el momento en el capítulo de inversiones va a decir que invirtamos más, una cosa con la otra es totalmente incompatible. Y luego, con respecto a la PIE, en el capítulo 3, vemos que efectivamente se recauda, o sea, la transferencia de los impuestos del Estado, la PIE, la partida son 194.000. Y vimos una publicación vuestra que decía que con Pedro Sánchez Santillana ganaba 197.000 euros. ¿Esos 197.000 euros se refiere a esto, a la PIE? ¿O es que no hemos encontrado alguna...? Hombre, no te encuentras nada por ahí. Las cosas vienen y es verdad que tanto el año pasado como este
la PIE va subiendo los ingresos, no solo este año, sino ya desde el año anterior. Donde no nos encontramos subida en la patria que viene a continuación, y ahí está la cosa que se nos debe un dineral. Es que con una subida que ha hecho el gobierno central de casi ya 90 impuestos, por lógico la recaudación aumenta y por ley la PIE sube. El presupuesto de la Junta también es el mayor de la historia y por ley debería subir y no sube. Pues sube el 1,8% que está estipulado. Sí, pero no es, digamos que cuando llegó ese momento y por ley se aprobó en el 2015 unos ingresos anuales de X millones de euros para poder pagar la patrulla. De hecho, también habrás visto una publicación que he hecho hace poco donde se nos deben 400.000 euros, porque desde el gobierno de la Junta, el que había antes y el actual, esa bolsa no se ha ido incrementando, con lo cual, lógicamente, los ayuntamientos estamos recibiendo menos y es algo que estamos reclamando y vamos a reclamar en breve también, porque creo que Santa con 400.000 euros más, yo creo que funcionaría bastante mejor. 400.000 euros, ¿de dónde salen esos 400.000 euros? Pues de la subida que debería haber tenido esa bolsa de la Patricia durante todos estos años. O sea, recibimos 173.000 euros por los tributos de la comunidad autónoma y aparte de eso se ven 400.000. En total sí, 400.000, entre todos estos años, el acumulado de todos estos años. Si la subida, no sé dónde sacaría esa cuenta. pues yo creo que es bastante sencilla, de si se hubieran incrementado la bolsa que se aprobó por ley. Bueno, a los 173.000 le tendrá que aumentar también todas las subvenciones que se perciben por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Una cosa es la patrulla y otra cosa son las subvenciones. Pues yo te digo que es totalmente diferente. Yo no estoy hablando de subvenciones, sino de la patrulla, sí. Sí, pero por eso digo que están marcados y por ley deberían haber ido incrementando sucesivamente esa bolsa de X millones de euros al año y no se está haciendo desde hace muchos años. Sí, por eso regla de tres la deuda histórica que tiene el gobierno central con Andalucía. Pues son 1.500 millones por año. Más o menos igual, una cosa parecida. Y no se aprueba un presupuesto en el gobierno central, pues seguiremos arrastrando Y luego como te dan 18.000 millones de euros los rechazas, pues estamos en las mismas. Sí. Eso también podría haber llegado al ayuntamiento. Esa es la trampa de la... No hay trampa, una cosa... Yo creo que son dos cosas que son compatibles. Yo creo que más vale coger pájaros en mano, aunque por supuesto las comunidades tienen que tener una financiación justa, pero si ya has pillado 18.000, luego sigue reclamando la financiación, pero primero, vamos, yo pienso así, cogería lo que me dan y luego voy a seguir reclamando lo que es justo. No te están nada mal, te están diciendo que te quitan deuda. Pero al final la deuda ¿quién la paga? Sí, pero que la deuda al final también genera intereses. Pero ¿quién la paga? Al final, los que pagamos los impuestos. Como todo, si esto es así, no hay más. Bueno, luego con respecto al capítulo de gastos, como hemos hablado antes, en el capítulo 1, para el año 2026, se prevé 546.000 euros, que son 35.000 euros más que el año pasado y 146.000 euros más con respecto al último año que tuvimos nosotros. Sí, perdón. Contando que, como he comentado antes, se jubiló un trabajador, se jubiló el fontanero, se jubiló una de la administración y las dos policías locales. Que yo no sé cómo hemos podido dar lugar a esto, que se jubilen 5 personas y no se haya cubierto las plazas. Bueno, pues yo creo que es bastante Era algo que sencillo. no se entiende. No Es se entiende. sencillo. Si una persona se te jubila en agosto y la otra en noviembre, las plazas no se sacan de un día para otro. Yo creo que eso lo pueda pensar una persona que no esté en política. Sí, pero hay que anteponerse. ¿Tú sabes cuándo se van a jubilar? No, ¿No lo sabes? no, Joder. no. Además, Antonio, Un en policía este local caso, se- un policía sí, el otro no. El otro no se sabía. Nosotros habíamos reestructurado el ayuntamiento. Aquí iba a estar porque pensábamos que el otro policía local le quedaban un par de años. Pensábamos, y él pensaba también que le quedaban un par de años, se iba a reestructurar a estar solamente de mañana, como estamos ahora mismo, y creo que el ocupar esa plaza ahora mismo con una bolsa de ordenanza, creo que ha sido más bien en tiempo récord, para que el ayuntamiento funcione de la mejor manera posible. Si es verdad, el fontanero, pues otra cosa igual, que se ha cubierto rápidamente con una bolsa de fontanero, y ahora en este pleno se va a aprobar también para que cuando pase en el proceso de esa bolsa se haga unas oposiciones para un puesto, o sea que esto no es de para mañana. Se ha cubierto con una bolsa,
El puesto de policía, digamos que se ha cubierto ahora mismo provisionalmente con otra bolsa de ordenanza municipal, y las plazas fijas tardan en salir, pero vamos, que a lo largo del 2026 las dos plazas estarán, igual que la de auxiliar administrativo. En este caso, pues creo, si no me equivoco, entra en enero. ¿Que había una sobrecarga de trabajo? Pues sí, lógicamente, tanto la secretaria como el administrativo pues han tenido una sobrecarga de trabajo, lógicamente, pero creo que hemos sido bastante ágiles a la hora de cubrir. Es verdad que la plaza de policía local primera sí lo teníamos previsto, teníamos el aviso, pero el siguiente policía no lo esperaba ni él y nos avisó, yo creo que con 20 o 25 días cuando él se enteró, más o menos. Entonces, lógicamente, lo único que da lugar es a poder hacer una bolsa, no a sacar una plaza, que lógicamente lleva un proceso mucho más largo. Pero que me digas que habéis sido bastante ágiles a la hora de cubrir la plaza, pues yo creo que esa no es la percepción de los ciudadanos. La percepción de los ciudadanos es que el ayuntamiento está en servicios mínimos y que muchas veces han venido a registrar escritos y no se lo puede atender. Hombre, eso de que no se la ha podido atender, no lo creo yo mucho. Varios casos. Luego también hemos tenido alguna baja, alguna otra circunstancia sobrevenía que creo que puede influir. Pero vamos, que creo que tanto aquí como en este caso en Centro Guadalinfo y además se ha prestado servicio más que suficiente. Lo que también podemos decir al ciudadano es que está mal acostumbrado. Esto yo creo que no pasa en ningún ayuntamiento que pida un certificado de empadronamiento y te lo den al día siguiente o ese mismo día, cuando hay en sitios que tardan hasta 3 meses. Eso también puede influir en que tengamos mala costumbre y lo queramos para allá. La mala costumbre también ha sido la implicación exagerada de trabajadores que se han dejado la vida por este ayuntamiento. Tengo enfrente mía uno de ellos que ha estado y a día de hoy, pues todavía, a pesar de estar jubilado, sigue echando una mano en todo lo que puede. O sea que creo que en ningún momento la gente se puede haber ido con esa percepción, porque desde aquí, en la medida de lo posible, los demás trabajadores se han volcado en que así sea. Sí, eso no... Si hay algo en algún momento así, bueno, pues lo sentimos mucho, las circunstancias son las que son. Sí es verdad que la jubilación del primer policía no la teníamos clara, la del fontanero ya se tenía claro cubrir con una bolsa hasta que se pueda crear la plaza y sacarla, y la otra no ha venido sobrevenido, y lo que te digo, ha sido en tiempo bastante récord en crear una bolsa, y ahora sacaremos la plaza cuando llegue ese momento, lógicamente. Pero que todo tiene su proceso, esto no es... Esto es un ayuntamiento. Ya. Y tú lo sabes mejor que nadie, que aquí te haces un proyecto cuando entras para 4 años, piensas que lo vas a tener en 6 meses, se te pasa la legislatura y no llega. Entonces, esto es más lento, que es lo que yo creo que nos mata a todos los políticos, porque al final piensas que vas a hacer y piensas en el día de hoy porque mañana no lo sabes. La burocracia es lo que es, y los plazos son los que son. Por eso, porque todo lo que pervenga, pues... Sí, pero que por ejemplo en el caso del segundo policía nosotros no lo sabía ni él. Con lo cual, ya en septiembre, octubre, vio una carta en casa, porque él había hecho una consulta que nosotros tampoco sabíamos, ni él pensaba, no nos lo dijo porque no pensaba que, sino que teníamos previsto que fueran un par de años, y la sorpresa fue que fue en un mes escaso. Entonces, a lo único que le da tiempo a articular una bolsa, no, en una plaza no se saca en un mes, ni mucho menos. Así que, ¿alguna cosa más? Pues siguiendo con el capítulo de gastos, pues seguramente vamos a contestar lo mismo, claro, que ahora nos vemos con un coche de policía local nuevo, pagando un renting de 4.000 y pico euros, que claro, si no sabíamos que según vosotros, si no sabía que se iba a jubilar, pues, pero que ahora, ¿qué destino se le va a dar al coche de policía local? Bueno, pues el coche de policía local, la persona que está en ordenanza será ordenanza notificadora, porque al final hay que seguir poniendo carteles, hay que seguir llevando notificaciones, y será para el uso de la ordenanza, para llevar la sangre a la Carolina, por ejemplo, que también, en fin, para el servicio del ayuntamiento que sea necesario. Si un día los cargos públicos, en este caso, hay que ir aquí o allí, pues también para coger un vehículo nuestro y pagar kilómetros, pues para eso están. Como si lo habéis visto, ya se le ha quitado los rotativos y algunas de las pegatinas y demás para que no ponga policía local, y se destinará al uso del ayuntamiento en sí. El coche, si no me equivoco, ya está pagado. No, tendríamos que mirarlo, pero creo que el coche ya se terminó de pagar hace... Pues en los presupuestos tenéis previsto del renting 4.254 euros. Pues debe de haber habido algún error, porque yo no lo he visto. La partida 21.000, el concepto 1.600, no, 20.400, el concepto 1.300.
renting vehículo, policía local. Será que se mantiene la misma aplicación, pero no, esos son los gastos de los transportes, de los seguros y demás. Aunque no se ha cambiado el título de la esta, pero no, el renting se tiene que pagar. Te digo que el coche sí está pagado hace ya No, un tiempo, sí. Bueno, el presupuesto viene. Sí, pero que lo que te acaba de comentar, que se mantiene por el tema de seguros de ir allí, en esa misma partida, digamos, no se le ha cambiado el nombre, pero el coche está pagado, por eso no, te digo, me sonaba raro. Luego, con respecto a infraestructuras y bienes naturales, la partida 1500, el concepto 2100, en infraestructuras y bienes naturales, Se ve menos que la flecha. los ¿Me gastos, puedes repetir, por favor, sí, muy que no veo? bien. En el capítulo 2 estamos, ¿no? En el capítulo 2. Sí. La partida 1500, el concepto es 2100, infraestructura y bienes naturales. Sí. Prácticamente del año 24 a este se dobla. Eran 14.000 en el 24 y se dobla a 31.475. Bueno, pues me imagino que, lógicamente, cuando se ha doblado es porque habrá habido algunos, y si no que nos aclare la secretaria, si Claro, saben eso exactamente. se consigna en función del estado de ejecución de los presupuestos, del avance de la liquidación del presupuesto del 2024. Vamos, del 25, perdón. ¿Qué pasa? Entonces se ha comprado más material, se ha gastado más material y en función de lo que se ha ejecutado en el 2025 así hemos consignado para luego no tener que hacer modificaciones durante el ejercicio. Que de hecho una de las partidas que se tiene que modificar ahora es esa porque en el año pasado se consignó menos y ahora hay que modificarla, por eso hemos presupuestado más a razón de lo que se ha ejecutado en el 2025. En las actividades, supongo yo que será, al hablar de infraestructura y bienes naturales, será a lo mejor por los problemas que hemos tenido con el agua o no, que se haya consignado. El año pasado había 21.500 y en la modificación que llevamos ahora se va a incrementar 8.000, en total 29.500, por eso se ha consignado un pelín más de... Claro, es en el cierto, presupuesto es del cierto que hemos 2026. tenido ahí un problema con las bombas en el problema, nunca mejor dicho. El que puso el nombre. Sí, no Sí, sabía. desde luego. Y hubo que poner 2 bombas nuevas. Entonces también al final, una vez que se ha incrementado el presupuesto para este año, se ha dejado ahí, digamos, subido para no tener que hacerlo si hace falta alguna modificación presupuestaria. Esperemos que la bomba aguante. La verdad es que ha sido un año bastante sorprendente en cuanto a que había habido una pluviometría alta y los pozos han estado bajos. La verdad es que no lo esperábamos en ningún momento. Se ha estado midiendo normalmente y no hasta que ha llegado el momento y ha sido un bajón bastante exagerado. Bueno, y con respecto al capítulo 2, seguimos con el capítulo 2. Igual vimos, el año pasado se consignaron 120.000 para fiestas y actividades culturales y deportivas, y como hemos visto ahora hemos tenido que hacer una modificación de crédito de 18.000 porque se le ha disparado a 140.000, ¿no? Sí, así. Te vuelvo a decir como el año pasado, que en nuestra época destinábamos 98.000, 52.000 euros menos, y se nos criticaba porque la partida era alta. Es verdad que esto no es solo para fiestas, por decirlo de alguna forma, sino son actividades culturales. Ahora mismo tenemos también, por ejemplo, que este año ya en esta partida, si no me equivoco, entra igualdad, juventud, infancia y familia, que nada más que eso ya son 10.000 euros. Digamos que se están recibiendo más subvenciones que se aplican en esta apartado, digamos, del presupuesto, y lógicamente sube. Si no, habría que hacer desglose, ferias y actividades culturales, cada cosa la suya, entonces se engloba todo. Es verdad que también desde el año pasado estamos recibiendo lo de Emplia, que también son otros 1.500, ruta de Castillo y Batalla, eventos de especial interés turístico, eventos de especial interés cultural. Entonces al final vamos cogiendo más subvenciones de Diputación y van todas aplicadas a esa partida, por eso va subiendo también. No es que no lo gastemos en fiestas, en sí, que también, lógicamente. Y luego, bueno, un año más, con respecto a la partida de la asignación a grupos políticos, pues sigue sin ejecutarse. Intentaremos que antes de fin de año se pague por lo menos, porque llevamos sin cobrar por lo menos 3 años. Yo creo que Hemos perdido la cuenta. esta legislatura pero Bueno, que no ha habido. Intentaremos ponernos por lo menos la mitad, ahora antes de que acabe el año.
Otro compromiso que se adquirió el año pasado, que si te acordarás, o hablamos de algunas propuestas, y una de ellas era la aportación municipal a las asociaciones, y sigue con la misma. Se ha subido. Teníamos, 4.600 en el 24 y 4.600 en el 26. pues yo he visto 5.000. 5.000. ¿Es esta? ¿Es la de abajo? Es la de abajo. No, Subvención a diversos colectivos, 5.000 euros. Sí, es verdad que puede dar un poco al lugar a equivocación, pero son 5.000. El otro es el Prodecan. Los otros son las diferentes asociaciones comunitarias. En este caso Prodecan, la Fundación Pablo de Olavide y cosas así que pagamos, pero la subvención a diversos colectivos, que es el siguiente punto, se ha subido a 5.000. Se han incrementado 500 euros entonces, ¿no? Sí. Y las otras son los pagos que se le hace a Prodecan y Sí. a la A las fundaciones, a la UPA. UPA, todo lo que... Sí, las diferentes. Pues, Eso es algo que el año pasado lo habíamos comprometido, se nos Sí. pasó y luego lo pusimos, y este año, lógicamente, pues lo primero que... sí que se destinan 500 euros más. Sí, ¿No? sí, es verdad que hay alguna asociación menos, si no me equivoco, por ejemplo la de Tira China que el año pasado no pidió, y alguna Juventud tampoco pidió, o sea que al final creo que, bueno, pues el Club Deportivo tampoco, exactamente. Sí, que le puedo dar. Entonces al final creo que aunque no se hubiera subido, sería mayor la subida, digamos a los que soliciten, pero es cierto que el compromiso lo adquirimos los dos partidos por una forma, y bueno, pues se le ponen 500 euros más, que al final las asociaciones pues siempre van a hacer las actividades que les va a venir bien. Pues yo creo que Si no hay nada más, pasamos a votarlo. ¿O tienen ya. algo que Nosotros, votar? por lo que te he comentado antes de que el año pasado os dimos el voto a favor, basándonos también en la recaudación del colcho y hicimos varias propuestas, como era el arreglo de camino, hacer un cambio de uso al centro de día, o la inversión en el cuidado de los jardines, el arreglo del aprisco, y nada de eso se ha cumplido, como comprenderéis, este año no podemos apoyarlo. De acuerdo. Pues pasamos a votar. Votos a favor del presupuesto. 3 votos a favor, votos en contra. 3 votos en contra. Por el voto de calidad del alcalde se aprueba el presupuesto. Pasamos al punto cuarto y último del orden del día. Modificaciones presupuestarias, expediente 5-2025. Si hace el favor, Ana. Son dos expedientes de modificación presupuestaria que se traen al Pleno. El primero suplemento de crédito financiado con cargo a mayores ingresos recaudados. Procede la recaudación de la partida 2025 55.400, el código de la económica 87000, el producto de exploraciones forestales, corcho, la consignación actual del presupuesto del 25 eran 30.000 y el aumento de 18.000, y con cargo a ese recurso se va a modificar la partida 2025 3380 22609, actividades culturales y deportivas, que la consignación actual pasa a la consignación definitiva 153. En las partidas, la segunda modificación de crédito, que es suplemento de gasto con cargo a remanente líquido de tesorería, se van a modificar las partidas 15.021.000, infraestructura de bienes naturales, 15.22.212.00, edificios generales, 16.10.213.00, servicio de agua, 1.610.221.00, energía eléctrica, 3.380.22.609, actividades culturales, 1.532.619.02, diversas actuaciones municipales, 92.00.626.03, equipamiento informático 2025. El aumento total es de 48.000, que afecta a todas las consignaciones actuales de las partidas, y el recurso con el que se va a financiar es el remanente líquido de tesorería del año 2024. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Pues eso, como ya sabes, te hicimos una pregunta sobre el tema del aprovechamiento del corcho. Al final, según los datos, son 37.400 de corcho de producción, que era prácticamente a €1 de en la mesa de votación, y luego 53.000 de bornizo a 0,20, ¿no? Exacto. Lo que daba un importe de 58.080, IVA incluido.
O sea que en total ha sido, en neto ha sido unos 48.000 euros. 48.000 justo. 48.000. Sí. De ahí es donde viene la partida presupuestaria, ¿no? Sí. Y pues lo que decimos que habiendo, como se hizo la última saca, se quedó, ya como ya hablamos de los plenos, se quedó saneado, pues la verdad que la recaudación ha sido bastante menos de lo esperado. Bueno, como bien sabes, han venido años muy malos. De saneado, yo creo que todavía queda allí un cerro de Bornizo amontonado, en Cuidado de los Jardines, amontonado allí. ¿De Concho Quemado? No, de este año que se ha sacado, de Bornizo, que ni siquiera ha valido para llevárselo absolutamente nada, pero luego no viene solo esto, sino que también sabes que incluso se atrasó la saca un año porque el corcho no era bueno. Entonces es verdad que había zonas de corcho bueno, que lo había, pero otros, ni la zapata lógicamente también van a ir, y luego yo creo que deberían, desde la Junta en este caso, creo que deberían de clasificar en 3 el corcho en lugar de en 2, pero la clasificación es corcho de producción o corcho bornizo, y en el bornizo pues lógicamente entra un corcho que yo creo que podía estar intermedio y entra en el bornizo, no es un corcho de producción, ¿no? En ese caso los kilos son prácticamente, si no me equivoco, los mismos que hace 10 años, quizá. Por eso lo ha extrañado, porque Sí, después de sanearse. Bueno, sanearse, luego tienen que venir años de lluvia, que hemos pasado 4 o 5 veces aquí ya, que el corcho, Sí, como te digo, que ya sabes que tocaba el año pasado y ni siquiera eso. Y luego ha habido zonas que sí, y otras pues ha tenido mucha culebrilla, y lógicamente el corcho tiene Sí, no vale, se puede decir. Yo soy un par de veces. O sea que después de todo yo creo que nos podemos dar por contentos. Como bien sabes, el año para licitar era muy malo. De hecho, si no me equivoco, ha sido la tercera, ¿no? Donde hemos adjudicado. O sea que yo creo que nos podemos casi dar por bastante contentos de cómo ha ido la cosa. Y sí es verdad que ahora también, pues lo que parecía saneado, se ha saneado bastante más. Había mucho corcho bornizo, que bueno, lógicamente a lo mejor en su momento no tenía tampoco el grosor para sacarlo como bornizo, y otras zonas que se habían saltado, por decirlo de alguna forma, y no se sacaron en su momento. Entonces, pues sí es verdad que dentro de 9 años, 10 años, según como vengan, o incluso 11, según como vengan las lluvias y el tiempo, pues creemos que dentro de esa fecha sí puede haber una producción mayor. Otra cosa es el año que salga y los precios como estén. Eso ya sabemos que al final hacen las previsiones de que hay diferentes empresas están a 3 euros y este año no lo saben. que manejan el mercado, ¿no? Y luego también, lo que decimos, el tema de los 3 euros, el corcho puede estar en el árbol o puede estar en pila. En pila se paga 3, 4 euros, pero en el árbol se paga menos, lógicamente. Y nosotros creo que haber hecho, digamos, esta saca sin bajar ni un céntimo después de 3 licitaciones, que hemos apretado al máximo, porque cuanto baje 10 céntimos por kilo, entonces al final nos ha costado, y mi cabezonería era o lo sacábamos a este precio, se quedaba por otro año, y al final, bueno, pues creo que se ha llevado a buen puerto. Si no, yo he subido otra vez a verlo, por eso te pregunté el sitio de la pila, porque yo la pila no la llevé. Sí, estaba por encima de la plancha de hormigón. Pues por nuestra parte nada más. Pues pasamos a votar el punto número 4, que nos olvidamos a hablar y se nos pasa. ¿Votos a favor? No, la modificación la tenemos. Y abstención, y el Partido Popular. Bueno, pues sin más, damos por finalizado este pleno. Como no tenemos ningún otro antes de Navidad, pues desearos a todos una feliz fiesta, y a los que nos ven también. Igualmente. Que si nos toca lo sería mejor, pero si no, por lo menos que tengamos salud, que es lo importante, y el año que viene seguiremos trabajando uno y el otro. Eso es importante.